¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarlos. Vamos a conversar acerca de un padecimiento que se acentúa durante las noches. El corazón es una bomba que envía sangre a todo el cuerpo y para lograrlo tiene un sistema eléctrico que manda señales. Esto le permite palpitar más lento o más rápido. Cuando ese sistema falla, el ritmo cardíaco se altera y comenzamos a sentir mareos, palpitaciones más rápidas y algunas dificultades para respirar. A esto se le conoce como arritmia cardíaca. Ya hemos hablado del tema muchas veces en Costa Rica porque es bastante común, muchas personas lo experimentan, pero sobre todo algunas lo experimentan cuando duermen. La doctora Liliana Estrada es especialista en medicina del sueño y está hoy con nosotros para explicarnos los riesgos y los tratamientos de las arritmias que ocurren mientras dormimos. Doctora, un placer, bienvenida. Gracias, Randall. Quiero aclararles que vamos a hablar de arritmias, pero no nos vamos a entrar en la parte meramente del corazón, la parte cardíaca, sino que vamos a hablar acerca de qué pasa cuando esas arritmias se presentan durante el sueño, ¿verdad? Que esa es su especialidad. Ajá. Doctora, yo sé que no es su campo específicamente, pero sí conversemos como punto de arranque, si le parece, acerca de qué es una arritmia. Ok, una arritmia viene a ser cualquier anormalidad o cualquier situación anómala con respecto al ritmo normal que debería tener el corazón. El corazón tiene un marcapaso interno, por decirlo así, que es el que le genera el automatismo, el hecho de que se generen latidos de forma automática sin importar qué esté pasando, ¿verdad? O sea, el corazón se rige solo, por decirlo así. Entonces, este marcapaso se llama el nodo sinoatrial y este nodo sinoatrial es el que hace que nosotros como adultos tengamos una frecuencia cardíaca en promedio entre 60 y 100 latidos por minuto. Entonces, arritmias vienen a ser una serie de alteraciones con respecto a esta frecuencia y también una serie de alteraciones con respecto a latidos que se dan en momentos o situaciones en que no deberían estarse originando. Entiendo que hay varios tipos de arritmias. Hay varios tipos de arritmias y se clasifican dependiendo, por ejemplo, del sitio de origen. Si nosotros tenemos un cuadrado y lo dividimos en 4 partes, las dos partes superiores vienen a ser los atrios, que son las 2 cámaras superiores del corazón, y las 2 inferiores vienen a ser los ventrículos. Entonces, las arritmias pueden clasificarse dependiendo de su origen, si son atriales o si son ventriculares. También se van a clasificar dependiendo de la frecuencia. Por ejemplo, tenemos arritmias que son generadas por una disminución de los latidos en menos de 60 por minuto. A esto se le llaman bradiarritmias. El término bradi significa más lento. Y por lo contrario, tenemos arritmias que más bien tienen que ver con latidos de más de 100 por minuto, que son las taquiarritmias. La otra forma en que se clasifican las arritmias, por ejemplo, es con respecto a la forma en que se presentan en el paciente. Entonces, podemos tener arritmias que son de un inicio brusco, a lo cual se le llama arritmias paroxísticas, que se generan de un momento a otro sin que el paciente, de forma inesperada. Y tenemos las arritmias que se generan de forma más insidiosa o más lentamente y por lo tanto el paciente no necesariamente se da cuenta de estas arritmias tan fácilmente como las que tienen inicio brusco. Por otro lado, tenemos arritmias que tienden a ser muy esporádicas en el tiempo. Hay otras arritmias que van a ser muy recurrentes y hay arritmias que llegan para instaurarse y quedarse, que son arritmias crónicas. También las tenemos con respecto al riesgo que generan en el paciente. Entonces, hay arritmias que son benignas, que no necesariamente ponen en riesgo la vida del paciente, y ahí hay arritmias que van a ser arritmias malignas, por decirlo así, porque son arritmias que por la mala contracción que generan en el corazón empiezan a provocar ya problemas con respecto al bombeo directamente que hace el corazón. Recordemos que el corazón es una máquina de bombeo, prácticamente un músculo que bombea, y perfectamente la arritmia puede hacer que el bombeo no sea lo suficiente como para poder trasladar a través de un bombeo sangre a través de todo el cuerpo. Entonces es ahí donde empieza a haber alteraciones desde el punto de vista ya síntomas que sí pueden ser muy incómodos para el paciente e incluso que pueden perfectamente poner en riesgo la vida del paciente. Claro, esto es bien curioso porque, a ver, si yo voy por la calle y de repente me sale un perro de una casa, correcto, es muy probable que yo me asuste mucho y el corazón me lata más rápido, exacto, ¿verdad? Como consecuencia del susto que me pegué. Exacto, eso ocurre precisamente porque el hecho de que nosotros entremos en un estado de emergencia, Randall, o sea, lo sentimos como una amenaza. Claro. Entonces hay una reacción en todo sentido, desde el punto de vista químico,
desde el punto de vista de un montón de situaciones fisiológicas que se dan en el cuerpo. Entonces, lo primero que se da en casos de urgencia o de alerta máxima o de emergencia es la activación del sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático es una rama de nuestro sistema nervioso en la cual nos prepara para la huida. Entonces, hay más bombeo de sangre, el corazón empieza a latir más rápido, hay una frecuencia cardíaca mayor, se aumenta la presión arterial, se incrementa la cantidad de sangre que empieza a llegar a nuestros músculos para poder generar, por decir así, que el paciente pueda correr más rápido, etcétera. Entonces, es como que si entráramos en un estado de emergencia, ¿verdad? Y esto hace que se disparen todos los mecanismos. Decimos que la adrenalina juega un papel importante en estos casos y entonces uno hace cosas que en sus 5 sentidos, digamos, en condiciones normales no haría, como correr, digamos, una distancia muy larga en un tiempo muy corto o brincar, ¿verdad? Ese tipo de cosas que son comunes. Se incrementa incluso la fuerza, se incrementa nuestra atención a todos los aspectos que tenemos a nuestro alrededor, precisamente por ese estado de huida. Entonces, la adrenalina y noradrenalina es parte de los aspectos químicos de los que hablaba ahorita, que tienden a provocar de forma química que el corazón reaccione y que todo nuestro sistema reaccione a tener una mayor capacidad de respuesta. Ok, bueno, hemos hablado de arritmias en este programa muchas veces con cardiólogos, pero nos hemos centrado en las que ocurren, digamos, por razones médicas de fondo durante el día, pero nunca hemos hablado durante la noche. Quiero saber qué es lo que pasa, o sea, ¿por qué una persona durante el sueño, que se supone que es una etapa de relajación? Correcto. Puede ser el momento en el que esto ocurra. Exacto, y aún en corazones sanos, ¿verdad? Exactamente, sí. Bueno, esto es muy importante porque precisamente el sueño, y con esto no quiero que la gente se asuste en la casa, ¿verdad? Pero el sueño es un estado proarritmogénico. O sea, el solo hecho de dormirme implica ya que yo tenga más riesgo de hacer arritmias, aún teniendo un corazón sano, y les voy a explicar por qué. Esto ocurre porque cuando yo me empiezo a quedar dormido, en las primeras 3 etapas del sueño, que más o menos van a ser entre los primeros 70 y 90 minutos, después de que me quede dormido, estas son las etapas del sueño no REM. En estas etapas de sueño es como que si entráramos en un estado de relajación. Disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye nuestra frecuencia respiratoria, disminuye la cantidad de aire que respiramos por minuto, disminuye la presión arterial, disminuye la cantidad de flujo que pasa por nuestras arterias coronarias, que son las arterias que llevan irrigación o sangre al corazón. Entonces, durante el sueño esto ocurre y, por ejemplo, en el hecho de ir yo quedándome dormido va a ir originando otro aspecto importantísimo, y es que además de todo este contexto cardiovascular que ocurre, también durante las primeras etapas de sueño resulta que empezamos a disminuir el tono de los músculos, o sea, nuestros músculos se van relajando lentamente conforme vamos profundizando el sueño. Claro. Y resulta que esto hace que en una medida también, cuando yo estoy despierta, yo sé que los niveles de oxígeno y de CO2 que yo tengo a nivel de sangre son los que de alguna forma hacen que mi cerebro me diga cuánto tengo que respirar, con qué profundidad respirar. Pero eso es algo que yo hago conscientemente porque estoy despierta. Cuando estamos dormidos, la respiración se vuelve muy superficial. Y además resulta que al estar los tejidos relajados, van a hacer que ese aire que entra más superficialmente todavía tenga más barrera para pasar. Entonces, al final, la cantidad de aire que a mí me llega a mis pulmones es una cantidad de aire o de oxígeno muy diferente a la que me ingresaría si yo estoy... En realidad el oxígeno debe entrar igual, pero el volumen, la cantidad que yo respiro, la fuerza de mi respiración cambia mucho cuando estoy dormido. Esto hace que hayan alteraciones en las presiones dentro del tórax que ya por sí mismas pueden provocar arritmias cardíacas. Y por otro lado, hacen que al ir pasando yo de fases de sueño, al llegar a la última fase de sueño, que es la fase REM, ocurre lo contrario a lo que hablábamos ahorita. En la fase REM se incrementa la presión arterial, se incrementa la frecuencia cardíaca, hay una alteración normal en la frecuencia respiratoria. Es como que si entráramos en un estado de alerta en alguna medida, porque como que todo deja de funcionar de forma correcta.
pero es porque el mismo estado de sueño origina eso. Es algo fisiológico que ocurre durante el sueño. ¿Y eso pasa todos los días? Bueno, todas las noches, digamos, a todos. A todos los pacientes. La fase REM es algo que va a venir después de los primeros 90 minutos más bien, y es en esta fase donde todo se descompensa. Entonces, eso es como ir en un carro yo y cambiarle de marcha constantemente, ¿verdad? Entonces, estoy con la presión arterial baja, la frecuencia cardíaca baja, respirando lentamente, y en eso entro a la fase REM de sueño y ocurre exactamente lo contrario. Entonces ahí es donde se desencadenan una serie de arritmias que se pueden dar a lo largo de la noche. Estas arritmias pueden ir desde bradiarritmias, o sea, alteraciones donde hay disminución de la frecuencia cardíaca. Pueden haber más bien eventos de taquicardia en donde tenemos más bien incremento de las palpitaciones o de los latidos por minuto, o podemos tener incluso pausas por algunos segundos en donde no hay latido, o podemos perfectamente tener latidos que se generan de forma ectópica o irregular. O sea, entre dos latidos normales aparece uno ahí que no tenía que estar. Entonces, aquí es donde se empiezan a generar este tipo de arritmias. Ahora, en un paciente sano ocurre esto. Ahora imagínense en un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, que tiene una miocardiopatía dilatada, en pacientes que ya son hipertensos o que tienen en sus arterias coronarias algún tipo de obstrucción por enfermedad aterosclerótica. Entonces ya aquí, obviamente, estos pacientes tienen 5 veces más riesgo de hacer eventos por alteraciones del ritmo a lo largo de la noche. Y obviamente en pacientes que tienen otro tipo de enfermedades, como por ejemplo la apnea obstructiva del sueño, en donde ya hay una alteración ventilatoria clara porque el aire no entra correctamente, obviamente este tipo de pacientes también corren mucho más riesgo de hacer arritmias. Entonces nosotros podemos acostarnos bien y desencadenar una arritmia durante la noche. Podemos tener una arritmia de fondo y agravarla durante el sueño. Podemos tener una arritmia que se genera en el sueño y que desaparece en el mismo sueño, o podemos despertarnos sintiendo la arritmia. Entonces, es muy típico que algunos pacientes que no saben que padecen de arritmias se levantan con arritmia paroxística y dicen, qué raro, me levanté con palpitaciones. Entonces ahí es donde más tenemos que poner atención. Todo paciente con arritmia no puede quedarse en la casa, tiene siempre que buscar un médico que valore su condición. Qué curioso, porque estaba recordando que resulté yo con un poquito de hipertensión. Entonces el médico me manda un medicamento y me dice, este me gusta porque este le va a cubrir durante el día y también durante la noche. Correcto. Y yo le pregunté, ¿y por qué durante la noche? Porque uno tiene la idea de que cuando uno se duerme es como si lo desenchufaran. Sí. ¿Verdad? Y que está ahí simplemente dormido y que el organismo entra en un proceso de reposo total. De reposo total, y no es así. O sea, y me dijo, bueno, no, porque durante la noche también necesito que su problema esté controlado. Sí, y con más razón. Y esté cubierto, ¿verdad? Y con más razón. O sea, el sueño ya per se es un estado fisiológico en el cual vamos a desencadenar más arritmias de las que podríamos desencadenar estando despiertos, pero es por el hecho de que es proarritmogénico, o sea, es un estado que genera arritmias. Bueno, redondeemos la idea que ya usted la comenzó a dar. ¿Cuáles son los riesgos de esto? ¿Ante qué peligro estamos? Pensemos en una persona que no tenga un problema cardíaco de fondo y pensemos en una persona que sí lo tiene. O sea, ¿cuál es el peligro al que se exponen en ambos casos? El peligro podrían ser varios. Uno, hablemos de unas arterias del corazón que están normales, pero que el flujo que pasa por esas arterias durante la noche, durante ciertos estados de sueño, es el mínimo, porque estamos en un estado de reposo. Perfectamente, ese flujo puede ser tan lento que, unido a una bradicardia, o sea, unido al hecho también de que el corazón está latiendo más lento, o a una taquicardia que incrementa la demanda de oxígeno del corazón. O sea, ¿qué problema? El corazón está teniendo más demanda de oxígeno, pero el flujo está lento. Entonces podemos tener más riesgo incluso de infarto agudo al miocardio a lo largo de la noche. Podemos tener incluso, hay una arritmia bastante frecuente en sueño, sobre todo muy asociada a la apnea obstructiva del sueño, y es la fibrilación atrial. La fibrilación es como que si el corazón empezara a hacer un aleteo. Ni siquiera es en realidad una frecuencia alta, es una contracción que en realidad no llega a ser la adecuada, no me llega a generar el flujo de salida de sangre o de bombeo que necesito. Entonces, el flúter atrial es una de las alteraciones que más riesgo producen. Y el flúter, una de las condiciones que más provoca es la producción de coágulos.
Entonces, esos coágulos se van por el torrente sanguíneo y pueden llegar y pegarse perfectamente en alguna arteria de extremidades inferiores, en arterias pulmonares o en venas pulmonares. Se pueden pegar también a nivel del corazón provocando infartos y pueden perfectamente provocarme también a nivel del cerebro ictus o infarto cerebral secundario a que llegó y obstruyó la arteria. Y al obstruir la arteria, ese coágulo no me permite que haya una llegada de sangre a esa zona, entonces se infarta esa zona. Entonces son muchísimos los riesgos, además de la sensación que tiene el paciente a veces ante ciertos síntomas. Ok, hay muchas preguntas ya, doctora, ya las vamos a tramitar algunas de ellas. Por cierto, muchísimas gracias a los que están participando, interactuando con nosotros. Pero quería preguntarle particularmente por dos cosas. ¿Qué pasa cuando la persona sueña mucho? Y tiene sueños feos o pesadillas, digamos. Correcto. ¿Cuál es el efecto de esto? Porque generalmente uno se agita. Y si has tenido un sueño feo, te despertas agitado y en muchos casos llorando, porque dependiendo de la situación que vivís, de las emociones en el sueño, exactamente. Sí. ¿Qué pasa en esos casos y qué pasa en el caso de personas que tengan, por ejemplo, apnea obstructiva del sueño? Ok, por ejemplo, respondiéndote lo de las ensoñaciones, obviamente todos los sueños provocan emociones y aunque les parezca extraño, la ansiedad y el temor es la emoción más frecuente en las ensoñaciones de los seres humanos. Okay, es la emoción que más llega a las ensoñaciones o a los sueños de las personas. O sea, generalmente no soñamos cosas bonitas. Sí soñamos cosas bonitas, pero a veces digamos que lo más frecuente son cosas que nos generan preocupaciones, angustia, ansiedad, etcétera. Entonces, a raíz de esto, nosotros soñamos de una forma tan vívida, recordemos, porque, bueno, lo hemos hablado aquí varias veces, lo que hace que yo no pueda salir corriendo en un sueño es que el tono muscular esté totalmente reducido. Relajado. Porque si no, yo vivo algo tan real en mi mente como una película que en realidad me haría a mí poder ejercer un montón de movimientos o actuar el sueño que estoy teniendo en ese momento. Entonces, obviamente las ensoñaciones, al producir esas emociones, yo en realidad las vivo y las siento. Entonces, se pueden incrementa el riesgo de frecuencia cardíaca alta, aumenta la presión arterial. Es como que estamos en realidad en un estado de emergencia, sobre todo si el sueño es un sueño persecutorio, un sueño que me genera mucha angustia, una muerte de un familiar. O sea, todas esas emociones al final lo que hacen es provocarme una descarga del sistema nervioso simpático y activarme toda la gama de mecanismos o situaciones que se dan como en respuesta de huida o en respuesta a esa angustia. Entonces, obviamente, durante las ensoñaciones también tenemos más riesgo. Y aclaro que las ensoñaciones en su mayoría se van a dar en la fase REM de sueño, que es la que más detona arritmias. Claro. ¿Verdad? Eso desde el punto de vista de las ensoñaciones. Desde el punto de vista de la apnea del sueño, lo que ocurre es que los tejidos a nivel de vía aérea superior, ¿verdad? Todo lo que es garganta, lo que es nariz, etcétera, están colapsados. Entonces, durante el sueño, al relajar la vía aérea superior, lo que va a ocurrir es que todavía va a haber más resistencia al paso del aire. Y unido a esto, que yo respiro más superficialmente porque estoy dormido. Entonces, pueden haber pausas respiratorias a lo largo de la noche en donde el paciente no respira del todo y esto hace que el oxígeno que yo estoy recibiendo a través de mi respiración disminuye en gran medida. Textualmente nos estamos ahogando durante el sueño cuando tenemos apnea. Entonces, hay una respuesta simpática refleja, ¿verdad?, a toda esta situación de emergencia, porque es como que en realidad nos estuviéramos ahogando, entra el cuerpo en un estado de emergencia, pero además estas pausas respiratorias provocan una bradicardia durante el momento en que estoy en la pausa respiratoria. Y cuando mi respiración vuelve a arrancar después de una pausa, de una apnea, ahí más bien se origina taquicardia. Entonces ahí es donde yo te digo que sean esos cambios de marcha bruscos y que son involuntarios y que simplemente están ocurriendo. Y es ahí donde vemos en muchos estudios de sueño que realizamos cómo hay muchas veces arritmias transitorias a lo largo de la noche y que son generadas por la apnea del sueño y que al tratar la apnea del sueño desaparece. Interesante. Vea, Kisha Jones dice o le pregunta: ¿la taquicardia supraventricular es considerada una arritmia? Sí, es considerada una arritmia.
Dice que ella la padece y por lo general le da durante las noches cuando está dormida. Sí, exacto, ¿verdad? Ahí habría que ver qué es lo que la desencadena. Si es perfectamente algún trastorno respiratorio del sueño como el que estamos mencionando ahorita, que es bastante frecuente. A veces hay taquicardias supraventriculares originadas, por ejemplo, por medicamentos, como por ejemplo medicamentos que se usan para el asma, a veces. También aclaro también que hay algunas enfermedades, como las enfermedades de la tiroides, como el hipertiroidismo, que puede perfectamente originar taquicardias supraventriculares. Es una arritmia. Perfecto. Ahora que hablábamos de los sueños, de las ensoñaciones, hay una televidente que nos escribe y dice que cuando está durmiendo profundamente, ocasionalmente, sobre todo si tiene alguna preocupación o está muy ansiosa, se despierta bruscamente sintiendo que se ahoga. No puedo respirar, dice, siento que el corazón se me va a salir, late rapidísimo y siento el techo y las paredes que me caen encima. Tengo que salir de la casa a respirar aire fresco. Y pregunta por qué le ocurre esto. Bueno, esto perfectamente no necesariamente es un trastorno respiratorio del sueño, sobre todo si es muy esporádico y si es asociado a una ensoñación que ella tiene. Pero, por ejemplo, si ella está soñando algo que le genera angustia, es normal que haga un despertar súbito, como lo está haciendo, y durante el periodo en que me acabo de despertar, todavía esa activación simpática que me provocó ese mal sueño está activa. Hasta después de que yo ya me percato de que es un sueño, de que no ocurrió realmente, entonces ya más bien el sistema nervioso parasimpático, que es el contrario, es el que llega a compensar y a equilibrar, porque me baja la frecuencia cardíaca, me baja la presión arterial, me vuelve como al estado de tranquilidad. Entonces ve que es como un continuo equilibrio. Nosotros pasamos a lo largo del día en un continuo equilibrio y a lo largo de la noche también. O sea, el sistema simpático no es nada simpático. No es nada simpático, pero a la vez nos salva de un montón de cosas más. Yo sé, porque nos ayuda cuando estamos en una situación de riesgo real. Exacto. Alertarnos. Pilar Blanco dice que el suegro tiene diabetes. Y que hace ya varias noches se despierta sintiendo que se ahoga y pregunta si la diabetes puede ser una causa de arritmia. Bueno, sí, pueden haber alteraciones de la parte como nerviosa, ¿verdad? De los nervios que pueden provocar arritmias, pero un paciente que tiene diabetes normalmente ya tiene alguna afectación también cardiovascular asociada a la diabetes. Entonces, más bien la arritmia puede ser generada por la condición cardiovascular asociada a sus enfermedades sistémicas, como por ejemplo la hipertensión arterial, la diabetes, etcétera. Pero si ya se despierta durante varias noches seguidas, teniendo esa sensación de ahogo, ¿verdad? O palpitaciones, perfectamente puede ser una arritmia o puede ser perfectamente una apnea obstructiva del sueño que habría que evaluar también. Digamos que son de los diagnósticos diferenciales más importantes. Otros diagnósticos diferenciales un poco más allá son, por ejemplo, las crisis de pánico nocturnas, pero en un paciente que ya tiene enfermedades crónicas como la diabetes o cardiopatía, lo primero que tenemos que descartar es apnea obstructiva del sueño y arritmias. Doctora, aprovecho este momento de la entrevista para preguntarle si hay personas que por ciertas características sean más propensas a sufrir arritmias. Sí, todas aquellas que tienen corazones enfermos, ¿verdad? Como lo decíamos antes, pacientes hipertensos de larga data, pacientes tabaquistas, pacientes diabéticos, pacientes con dilipidemias o enfermedades que tienen que ver con el mal control de los lípidos, colesterol, triglicéridos, etcétera. Pacientes que han tenido, por ejemplo, enfermedades virales que han atacado el corazón, que han provocado que el músculo del corazón se dilate, se haga más grande. Pacientes que tienen, por ejemplo, hipertensión pulmonar, etcétera, ¿verdad? Yo creo que cualquier condición que me incremente el riesgo cardiovascular me va a incrementar el riesgo de arritmias. Fuera del sueño. Y obviamente el sueño va a venir a ser nada más un momento en donde se pueden agravar. Claro. Bueno, tengo una pregunta más antes de la pregunta mía de cierre de la entrevista. Dice Priscila Chacón que ella le pasó una noche que se levantó ahogándose con el pulso acelerado, se asustó muchísimo porque no podía pensar con coherencia y quiere saber si esto podría ser una arritmia. Ahora que usted comentaba que hay gente que de verdad los sueños son tan vívidos que llega un momento en el que no saben si en realidad pasó. Correcto. O fue solo un sueño. Bueno, recordemos también, porque yo siempre antes de decir fue un sueño, o sea, fue que el paciente se asustó por un sueño, siempre hay que descartar la causa orgánica, o sea, siempre tenemos que irnos a lo más grave. Y lo más grave siempre es pensar en la posibilidad de que haya algo respiratorio o algo cardíaco de fondo. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles síntomas son frecuentes en los pacientes con arritmias durante el sueño? Los pacientes se pueden despertar con una sensación, por ejemplo,
de aleteo, eso que te explicaba, una sensación en el tórax como que el corazón no está teniendo el latido normal. Podemos despertarnos con sensación de palpitaciones más fuertes de lo normal que incluso se irradian al cuello. O sea, yo puedo sentir aquí en mi cuello la frecuencia cardíaca aumentada. Que dice, siento que se me va a salir el corazón por la garganta. Exactamente, eso es algo muy típico. ¿Verdad? Sí. Lo otro es que podemos sentir también lo que llama la gente un vuelco del corazón. Es como una sensación de pausa, de que no hubo latido, ¿verdad? Y a la vez, en ese mismo momento, nos falta el aire, pero son segundos, y ahí es cuando se dan estas pausas respiratorias que se llaman asistolias, que estas asistolias pueden ser muy cortitas, pero se sienten, ¿verdad? Por otro lado, dependiendo del nivel de arritmia o de severidad con respecto al riesgo que pueda provocarle al paciente, hay arritmias que provocan ya una disfunción, por ejemplo, a nivel pulmonar y un acúmulo de sangre a nivel del pulmón. Entonces puede haber esa sensación de falta de aire o de ahogo secundario a eso. ¿Qué es lo que me hace saber que no necesariamente fue una arritmia? Que cuando yo me despierto, se quita. ¿Por qué? Porque ahí yo tiendo a pensar que fue más asociado a lo que soñé o a lo que yo estaba viviendo en el sueño. Pero si a pesar de que yo me desperté, sigo durante un buen periodo de tiempo con esa sensación, ahí es donde tenemos que poner más atención todavía. ¿Cuánto tiempo después? Te puedo decir que minutos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene que haber una respuesta de la descarga simpática que llegue a ser compensada con la descarga parasimpática, y si ni aún así logró compensarse, pues... Doctora, nos queda un minutito y quiero que hablemos de cómo se tratan las arritmias. ¿Cuál es el tratamiento? Yo creo que va a ser dependiendo de la causa de fondo. Por ejemplo, en las bradicardias muchas veces es necesario hasta el marcapaso, que es un dispositivo que se implanta, que implantan los cardiólogos debajo de la clavícula, con el fin de generar que el corazón, si en algún momento tiene alteraciones de los impulsos o de los latidos, el marcapaso va a ser como ese sistema automático que le va a indicar al corazón cuándo disparar el impulso o el latido. Por otro lado, por ejemplo, en las taquiarritmias, yo les digo a los pacientes a veces que, por ejemplo, el hecho de toser, el hecho de pujar, el hecho yo de meter mi cabeza en agua fría o mi cara, eso va a hacer muchas veces que el ritmo baje. ¿Por qué? Porque eso va a provocar que haya es una descarga del nervio vago precisamente que más bien hace lo contrario, entonces me tiende a atenuar eso. Hay medicamentos que son antiarrítmicos que normalmente ya los indican a nivel de cardiología, que son precisamente para tratar de no disparar arritmia ni a lo largo del día ni a lo largo de la noche, como una forma de control. Recordemos también que hay métodos ya más específicos como las ablaciones, en donde ya entran a través de los vasos sanguíneos, llegan al corazón y pueden perfectamente incluso quemar pequeñas áreas del corazón que son las que están provocándome los disparos inadecuados de los latidos que son inapropiados. Y en caso, por ejemplo, de pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño, obviamente tratar la enfermedad de fondo, porque así voy a lograr que no se dispare la arritmia a lo largo de la noche, sobre todo la fibrilación auricular, que es la más frecuente. Muchísimas gracias, doctora. ¿Se quitan o se controlan las arritmias? Se pueden quitar y se pueden controlar. Ambas. O sea, ambas, exactamente. Hay algunas que son de más difícil control. Lo importante es que, por ejemplo, en los pacientes hay que tratar, los pacientes que tienen arritmias, tratar de evitar el café o estimulantes del sistema nervioso central. Son personas que tienen que hacer ejercicio, disminuir su riesgo cardiovascular con estados de vida más saludables, ¿verdad? Tratando de tener una vida más saludable y evitar el estrés también, que es uno de los desencadenantes en estos casos. Bendito estrés, ¿verdad? Bendito estrés. Muchísimas gracias. La doctora Estrada, Liliana Estrada, es especialista en el sueño y tiene 3 números telefónicos para que los anoten: 86 86 86 25, 22 21 96 59 y 25 22 10 00. Están apareciendo en este momento en pantalla. 86 86 86 25, 22 21 96 59 y 25 22 10 00. Como siempre les digo, si no pueden apuntarlos, nos llaman después de las 10 y Carmencita se los da. Gracias, doctora. Gracias a ustedes, Randall. Muy bien, vamos a la pausa. Al regresar.